Angeli gloriosi, corporis mysterium, sanguinis preciosi, quae mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effulgentium. Vamos a abarcar el tercer capítulo hoy sobre las partes de la misa. El tercer capítulo concierne principalmente al canon de la misa y a la comunión. Es decir, que hoy vamos a acabar el tema de las partes de la misa. El primer capítulo lo dedicamos, como recordáis, a parte de la antemisa, hasta la oración colecta. El segundo lo dedicamos a la liturgia de la palabra, a las lecturas, la palabra de Dios y el ofertorio, y llegamos hasta el prefacio y el Sanctus. Y hoy vamos a hacer la tercera parte. Vamos a entrar, por decirlo así, en el Sancta Sanctorum de lo más sagrado de la liturgia cristiana, en lo más perfecto, por decirlo así, y bello de esta liturgia católica que da gloria a Dios actualizando la pasión y la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Este canon de la misa de edad secular, porque estamos hablando de muchos siglos, ¿no?, de existencia y de utilización entre los cristianos desde mucho antes también del siglo VI, pero en el siglo VI ya existe de alguna manera este canon tal como lo conocemos, pero se fue gestando desde el siglo IV, que es cuando los cristianos empiezan a tener libertad religiosa y a crear de alguna manera alrededor de la narración, de aquella narración de la institución de la Eucaristía, empiezan a crear pues la liturgia de la Santa Misa y ese canon. Es decir, que a partir del siglo IV ya hay trazos de este canon que empiezan a aparecer. Tenemos oraciones en la Santa Misa de aquella época, pero lo tenemos ya constituido totalmente tal como lo conocemos en el siglo VI con San Gregorio. Pues bien, este valor multisecular, este valor admirable que tiene el canon romano. Vamos a iniciar nuestra reflexión. El canon, digo, es la esencia de la misa, es el núcleo, son las palabras de la institución de la Eucaristía que la Iglesia, como decimos, fue como protegiendo con otras oraciones antes y después de la consagración. El canon se recita en voz baja, inaudible, porque esto de alguna manera señala el misterio que estamos celebrando también. Se hace consciente el que participa de la misa que se está produciendo algo que realmente es sagrado, que realmente es un misterio, y por lo tanto se acerca a ese misterio con temor y temblor, y con una actitud de reverencia, ¿no?, como Moisés ante la zarza ardiente, como el que se descalza, ¿no?, ante la tierra sagrada. El canon Mise se remonta, como decíamos, a la mitad del siglo IV, periodo en el que la liturgia latina romana empezó a desarrollarse plenamente. En su libro de Sacramentis, en torno al año 390, San Ambrosio cita ya de forma extensiva pasajes, ¿no?, del canon. Por ejemplo, las oraciones Quam oblationem, Qui pridie, Undet memores, Supraque, Supplices te rogamus del canon ya están presentes en el sacramentario de esta época, de San Ambrosio. Bien, vamos a ir por partes desde el principio. Se ha cantado el santo y a continuación el sacerdote empieza a recitar el canon o regla de la consagración, inclinándose primero sobre el altar, poniendo sus manos inclinadas sobre el altar y recitando la oración Te igitur clementissime Pater, per Jesum Christum filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus, ac petimus, uti accepta habeas, et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia libata. Y traza 3 cruces sobre la oblata. Te suplicamos, pues, y te pedimos, oh Padre clementísimo, por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, estos presentes, estos santos sacrificios
sin mancilla. El sacerdote suplica al Padre que acepte las ofrendas y las bendiga. Ofrendas que hacemos por tu Santa Madre, la Iglesia, y para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Como dice a continuación la siguiente oración, el imprimis. Pues bien, esta es la manera de adentrarnos ya en lo que es el canon romano. A continuación viene el memento de vivos. Parece que hay algunos momentos que en este canon hay una ruptura, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos a las intercesiones. Después lo explicaremos. Hay como dos canales de interpretación del canon. Uno es el sacrificio, otro es la intercesión, que van de alguna manera, pues no diría superpuestos, sino paralelamente avanzando a lo largo de todo el canon romano. Bien, el memento de vivos es el momento en el cual el sacerdote y los fieles con él se acuerdan de aquellos por los cuales ofrecen el sacrificio de la Santa Misa, de los vivos, sean enfermos, sean intenciones concretas, por personas, por la familia, por gente de la comunidad, de la parroquia, etc. Era el momento en el cual, en un momento de silencio, se guardaba para aplicarlo. En un momento de silencio a posteriori. En un principio parece ser que hubo la costumbre, en efecto, de decir los nombres aquí de aquellos por los cuales se rezaban. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y el sacerdote paraba un momento y guardaba silencio. O aplicaba aquí los nombres por los que rezaba. Y de todos los aquí presentes, cuya fe y devoción te son conocidas, por los cuales te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, por sí y por todos los suyos. Bien. Por el perdón de sus pecados, dice el comunicantes, y por la salvación que esperan. Esto es lo que pedimos para aquellos por los que rezamos y a los que amamos y a los que tenemos presente con nuestra oración. Pues sí, la costumbre era tal que explican algunos historiadores, ¿no? Algunos arqueólogos cristianos, que se han encontrado dípticos, ¿no? Dípticos en los cuales pues existen listas de intenciones de la misa, de personas que pedían que se rezase por ellas, ¿no? El sacerdote incluso o el obispo se le presentaba el díptico y en ese momento leía la lista de aquellos por los cuales se aplicaba la misa. Incluso algunos historiadores comentan que la pasión de aquellos cristianos era tan grande por aparecer en aquel momento de la misa y estar bien cerca de Cristo en el momento pues, de la consagración, que incluso tenían el atrevimiento de pasarle esquelas con sus nombres al sacerdote, ¿no? Sobre el altar, o escribirlo sobre el altar, o incluso a veces sobre los sacramentarios para que el sacerdote se encontrase su nombre, ¿no? Es decir, había un interés, ¿no? De que realmente en aquel momento pues, el sacerdote aplicase la misa también, y no en vano, porque la misa es el valor más grande que tiene un cristiano, es el sacrificio de Cristo en la cruz, aplicase la misa por ellos. Bien. A continuación de este memento de vivos viene el comunicantes. Comunicantes en memoriam venerantes, unidos en la misma comunión, veneramos la memoria en primer lugar, y se hace una larga lista. Aquí tenemos, como vemos, también una oración de intercesión, es el comunicantes, ¿no? Reunidos en comunión, es decir, no estamos solos, es la misteriosa comunión de los santos. Esto que estamos celebrando, lo está celebrando también la Iglesia del Cielo, y lo está celebrando la Iglesia purgante también, porque nuestros sufragios por los difuntos en la Santa Misa serán muy efectivos para ellos también, ¿no? Y toda la corte celestial está con nosotros. Y hace una lista, ¿no? De las intercesiones que se invocan, ¿no? La Santísima Virgen, San José, los apóstoles, y se hace la lista de los apóstoles, los primeros papas, los sucesores de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, ¿no? Después se cita a obispos defensores de la fe como Cipriano, a mártires como Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Los mártires eran muy estimados en aquella primera comunidad, los habían conocido a aquellos mártires en muchas ocasiones, y toda una corte de intercesores que ya habían llegado a la meta deseada, y que parece que desde allí tienen la capacidad para el pueblo cristiano, y así lo cree firmemente, basándose en la doctrina católica, de que nos asisten con su intercesión en nuestras luchas diarias y nos llaman para que seamos fieles en el camino de cada día. Después del comunicantes viene la oración Anc igitur.
Ancigitur oblationem servitutis nostre, sed et cunte familiae tue. Te suplicamos, pues, Señor, que te dignes a aceptar aplacado esta oblación de tus siervos, que es también la de toda tu familia, la Iglesia. Por estos intercesores que hemos citado, te pedimos que sea aceptada nuestra ofrenda. Y le pedimos, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Pide en el Ancigitur el sacerdote. Pide para él, para todos los presentes en la Santa Misa, para la Santa Iglesia, para el mundo entero, ¿no? Que este es el valor de la Santa Misa. El sacerdote aquí es el mediador, ¿no? Que está ofreciendo el sacrificio por todos. Y llega un momento muy importante, que es la epíclesis. Aquí sí que es una epíclesis en toda regla, ¿no? Porque la oración quam oblationem es una invocación, esto quiere decir epíclesis, invocación al Espíritu Santo. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Es la invocación, pidiendo que el Espíritu Santo baje sobre la ofrenda. Después de la epíclesis viene la oración Qui Pridie. Y aquí con esta oración, que más que una oración es un relato, empieza eso precisamente, la narración, el relato de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo. No es simplemente un relato, una narración, ya que realiza lo que expresa. No es solo un recordatorio lo que va a pasar aquí, sino que es una actualización de aquel mismo misterio. Y es una actualización de la pasión, de la muerte en la cruz de Jesucristo por nuestra salvación. Qui pridie, quam pateretur, accepit panem in santas ac venerabiles manos suas, empieza esta narración, el cual Jesucristo, la víspera de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos. Se trata de volver a hacer eficazmente lo que hizo el Salvador, hacerlo ahora. Vamos a ver cómo el sacerdote in persona Christi, ¿no? En el nombre de Cristo, en primera persona, va a hacer suya esta narración dentro de un momento. Cristo es como si tomase posesión del sacerdote en este momento, que es el momento más sagrado de la Santa Misa y de la liturgia cristiana. Es el momento álgido de toda la liturgia. La forma narrativa de la institución de la Eucaristía es clara, el cual, la víspera de su pasión, ¿no? Incluso el sacerdote hace los mismos gestos, ¿no? Tomando el pan, bendiciéndolo, elevando los ojos, ¿no? Cada palabra va acompañada de un gesto que la subraya con el fin de reproducir incluso los gestos de Cristo con la máxima perfección. Pero fijaos, ahora es necesario, es muy importante esto, atender al cambio que se sucede a continuación. Una vez que el sacerdote ha estado explicando lo que Jesús hace, se llega al momento en que Jesús dice las palabras de la consagración que conocemos tan bien. Y ahí de pronto se acaba la narración. El sacerdote ya no cuenta nada, no recuerda simplemente algo que pasó. Por eso, al llegar al Dichens, hace una pausa y se inclina sobre el altar, se inclina profundamente sobre el altar. Es un momento de máxima concentración también, de estar centrado en el misterio, se inclina sobre el altar como separando lo que era una narración hasta el momento y lo que va a suceder ahora realmente sobre el altar. Ahora es el mismo Cristo, por medio del sacerdote, quien habla, y por eso el sacerdote cambia de pronto la tercera persona de la narración por la primera persona, y dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Fijaos el cambio, ¿no? In persona Christi. A continuación el sacerdote adora el cuerpo santísimo de Cristo y lo eleva, lo muestra. Es un signo muy posterior la elevación de la Sagrada Forma, es del siglo XII, de la Edad Media casi, fijaos. Por simetría, a posteriori, se empezó a elevar también el cáliz, pero al principio no se hacía. ¿Por qué? Por una simple razón.
la sagrada forma se podía ver. El cáliz contenía el vino y el vino no se veía dentro del cáliz. Pero por simetría en la celebración se añadió también la elevación del cáliz a posteriori, ¿no? Es común que en estos momentos la gente, porque está indulgenciado, ¿no? La gente piadosa diga aquella oración de Santo Tomás, ¿no? Señor mío y Dios mío. Todo en este momento quiere indicar la máxima atención, la sacralidad, el deseo de estar pendiente de lo que pasa. La campana nos ha llamado la atención, como despertándonos para que estemos atentos, ¿no? El incienso que se eleva en el momento de la consagración para honrar el cuerpo y la sangre de Cristo, la vela encendida que nos habla de la presencia sobre el altar de Cristo, ¿no? Incluso el sacerdote, que desde este momento no va a separar en toda la celebración el pulgar y el índice, porque ha tocado el cuerpo de Cristo, y pueden quedar partículas de Jesucristo nuestro Señor sacramentado, y por lo tanto el sacerdote va a guardar en todo momento de purificarse continuamente para no perder esas partículas. Existía también la costumbre muy hermosa de tocar las campanas de la iglesia en el momento de la consagración. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía es que incluso aquellos que estaban lejos, ¿no? Pues quien estuviese trabajando en el campo, quien estuviese enfermo en su casa, ¿no? Pues pudiese saber que en ese momento el Señor bajaba al altar de su iglesia, de su parroquia, y pudiese unirse de corazón al acto de adoración. Y así lo hacían la gente en el campo, se arrodillaban, ¿no? Y ese momento guardaban un momento de adoración. Este es el amor que el pueblo cristiano sentía, la veneración que sentía por aquel momento, que era un momento de verdadera adoración. Bien. Después de la consagración, tenemos ya a Cristo en el altar, y el sacerdote recita la anamnesis, unde et memores, Domine, nos servitui, sed et plebs tua santa, iusdem Christi fili tui, Domini nostri, etc. Bien. Anamnesis, memoria, ¿no? Demanda de la aceptación de la víctima. Se pide a Dios que acepte la víctima y de la participación en los beneficios de su entrega. La Iglesia, de alguna manera, está diciendo que obra en memoria y conformidad con lo mandado del Señor. El Señor dijo, haced esto en memoria mía. Y la Iglesia no se olvida de esto, viene a decir, ¿no? Ofreciendo al Padre el sacrificio. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Después el sacerdote recita la oración supracue propicio ac sereno vulto respicere digneri. Se suplica, sea aceptada esta víctima, como fueron agradables otras víctimas, ¿no? Del Antiguo Testamento, agradables a Dios, las ofrendas de Abel, de Abraham, de Melquisedec. Todos ellos son personajes del Antiguo Testamento, pero todos ellos son ya imagen profética de Jesús. Por eso se les cita aquí. La oración súplices, que el sacerdote recita inclinándose sobre el altar. Siempre esto es una actitud de humildad, ¿no? Inclinado sobre el altar, desde la humildad y la pobreza, el sacerdote recita esta oración. En la misma línea que la anamnesis que se ha recitado. Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, dice el sacerdote. A continuación viene otro memento. Habíamos tenido el memento de vivos y ahora aquí irrumpe el memento de difuntos. Y entonces es cuando rezamos por los difuntos. También hay un momento de silencio. El sacerdote se para un momento. Memento etiam Domine famularum quetuarum, qui nos preceserum cum signo fidei et dormium im somno pacis. Y el sacerdote guarda silencio para recordar a los difuntos antes de continuar la oración. Bien, entonces, es un momento para rezar por los difuntos. ¿Qué más valioso que ofrecer por ellos la misa? Por eso tenemos la costumbre también de encargar la Santa Misa al sacerdote, para que él aplique la intención de su misa por nuestros difuntos. Por eso es valiosa, pagamos un estipendio al sacerdote para que aplique su misa, por el rezo, por la oración de nuestros difuntos. Pues bien, acuérdate, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A continuación, la oración nobis quoque. Y ahora de pronto, todo ha sido en voz baja, inaudible para el resto de la gente, ¿no?
quizá el monaguillo ha podido percibir algo de las palabras del sacerdote porque está cerca, ¿no? Pero todo ha sido en voz baja, inaudible. Y de pronto el sacerdote irrumpe, golpeándose el pecho y diciendo, nobis quoque peccatoris. Es decir, es un acto de humildad que prepara ya este nobis quoque peccatoribus, que prepara ya el misterio que se aproxima, que es el momento de la comunión, ¿no? De entrar en comunión con Cristo, y por lo tanto se exige pues, un acto de humildad, un acto de penitencia y además una demanda de intercesión. Nuevamente se pide ser acogido en el coro de los santos, y se hace una nueva lista, como la que se había presentado ya antes, ¿no? de intercesores, como viniendo a completar aquella anterior. Santos, nuevamente, muy apreciados en la Iglesia, ¿no? En la Iglesia primitiva, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, los mártires Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, una lista de mujeres mártires, Perpetua, señora romana, con su sirvienta Felicidad, que murieron devoradas por las fieras del circo, la niña Inés, las mártires romanas Cecilia y Anastasia, las mártires sicilianas Águeda y Lucía, y así se completa el número de los intercesores. Acaba esta parte del canon, antes de entrar ya en el momento previo a la comunión, con la doxología. La doxología. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es como la culminación del ofrecimiento, ¿no? Del ofrecimiento. Entregando la víctima, el sacerdote eleva un poco pues, el cáliz con la sagrada forma consagrada, ¿no? Entregándose también él y toda la comunidad con la víctima principal. La elevación al mismo tiempo subraya el sentido ese de glorificación a la Santísima Trinidad. Es el homenaje más perfecto que se puede rendir a la Santísima Trinidad para glorificarla, ofreciendo a su Hijo por toda la Iglesia y por la salvación de todos los hombres. La nobleza y la sublimidad de esta fórmula dan al canon, por decirlo así, una dignísima conclusión, ¿no? Es una oración, ¿no? Una doxología muy, muy hermosa. Y voy a acabar aquí, porque tendremos que dedicar otro capítulo, porque nos hemos extendido y hay mucha materia. Tendremos que hacer un cuarto capítulo dedicado a todo el tema de la comunión, pero acabar haciendo una consideración sobre el canon. Este tercer capítulo nos ha ocupado totalmente el canon, que exigía una meditación seria y profunda. En el canon hay toda una serie, como hemos visto, lo apuntaba antes, de oraciones que puestas seguidas podrían dar sentido a una ofrenda sacrificial. Esas oraciones, el Te igitur, la epíclesis, ¿no? El quam oblationem, el qui pridie, que introduce el relato de la consagración, las mismas consagraciones, y después la anamnesis, ¿no? Para acabar con la doxología. Todo esto tiene una continuidad, ¿no? Tiene, por decirlo así, el sentido de una ofrenda sacrificial. Pero también en medio de este orden hay oraciones intercaladas que nos parecen a veces fuera de lugar, estas intercesiones de los santos que se han invocado, ¿no? O otras oraciones, pero se podrían entender como una segunda idea, un segundo orden, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Si el otro era el orden del sacrificio, este es el orden de la intercesión. Son dos ideas que están en el canon, sacrificio e intercesión, ¿no? Es el caso, esta secuencia de la intercesión, del memento de vivos, del comunicantes, del anquigitur, del memento de difuntos y del nobis quoque. Es la manera, quizá, de entender pues con más claridad también la estructura del canon romano.